Hola a todos y todas. Mi nombre es Nils Rivas, soy profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un placer poder compartir con ustedes de esta manera virtual. Hoy vamos a hablar de Antígona, una obra de teatro escrita en el siglo V a.C. por el gran dramaturgo griego Sófocles. Concretamente, lo que vamos a hacer hoy es un trabajo interpretativo. Este trabajo interpretativo consiste en un análisis de la obra a partir de tres pasos fundamentales. El primero de ellos consiste en identificar cuáles son los elementos centrales de la obra. Aquí tenemos una pequeña ventaja, ya que Antígona es una tragedia. Y en las tragedias suele darse el enfrentamiento de dos grandes fuerzas, dos fuerzas antagónicas, poderosas, que luchan, que se oponen entre sí. Cada una de estas fuerzas suele representar, además, una determinada dimensión de lo humano. Por lo tanto, el primer paso consistirá en determinar cuáles son esas dos grandes fuerzas que pugnan entre sí en Antígona y, consecuentemente, determinar qué es lo que representa específicamente cada una de estas fuerzas. El segundo paso consiste en identificar el conflicto, problemática central que nos plantea la obra. Precisamente a partir del enfrentamiento de estas dos fuerzas antagónicas surgirá un conflicto, un problema que se irá desplegando a lo largo de la obra. El tercer paso consiste en esclarecer cuál es la posible respuesta o solución que la obra plantea frente al conflicto, a la problemática que se ha puesto sobre la mesa. Todo lo anterior debe cumplir una condición: debe basarse en el texto. Una interpretación no es una simple opinión que tenemos sobre un texto. Por el contrario, una interpretación consiste en un análisis riguroso, en una exploración del texto, a partir de la cual podemos extraer evidencia. Cuando digo evidencia me refiero a lo que el texto dice, lo que está escrito, lo que el texto nos entrega. Y es sobre la base de esa evidencia que podremos plantear argumentos, hipótesis y sobre todo podremos justificar unos y otras. Vamos a la obra entonces. Recordemos el contexto inicial. Sabemos que después de que Edipo abandonó la ciudad, el trono pasó a manos de sus hijos, Eteocles y Polinices, quienes acordaron repartirse el poder y estar cada uno un año en el gobierno. A Eteocles le correspondió gobernar primero. Sin embargo, al término de su primer año de mandato, no le quiso pasar el poder a su hermano, quien, enfurecido, decidió recuperar por la fuerza aquello que le pertenecía. Lo complejo de la decisión de Polinices es que recurrió a ayuda de ejércitos extranjeros y, apoyado por ellos, invadió Tebas y luchó contra su hermano. Resultado: los hermanos mueren en batalla, el trono queda vacante y Creonte, tío de ambos, asume como rey. Creonte considera que Polinices, al haber recurrido a ayuda extranjera, ha traicionado a su patria, una falta gravísima en el contexto griego, una falta que merece ser sancionada con el mayor de los castigos. En consecuencia, Creonte anuncia a los ciudadanos de Tebas que el cuerpo de Polinice no podrá ser enterrado, y por lo tanto, como dice la cita, nadie lo podrá despedir, nadie lo podrá llorar, y su cadáver será devorado y maltratado por buitres y por perros. Este es el contexto inicial, y lo cierto es que la obra nos facilita bastante la tarea, pues ya en estas primeras páginas es posible advertir que Creonte emerge como la primera de las fuerzas que estamos buscando. Él es el rey, él ha impuesto un mandato estremecedor sobre los ciudadanos y está dispuesto a ejercer el poder con mano de acero. En la otra vereda vemos que emerge con igual nitidez la fuerza contraria.
Antígona, hermana de Teocles y Polínices, quien no acepta la prohibición impuesta por Creonte y declara, como vemos en la cita, que ella va a enterrar con sus propias manos el cuerpo insepulto de Polinices, en un claro y potente desafío al rey de Tebas. Pues bien, Creonte, Antígona, veamos ahora qué representa cada una de estas fuerzas. Entremos en estas citas. Estas líneas nos dicen de forma explícita que a Antígona la moviliza el amor, y específicamente el amor fraterno. Es el afecto hacia su hermano, la importancia de este vínculo familiar, lo que impulsa a Antígona a transgredir la prohibición de Creonte. Yendo un paso más allá, podemos inferir de estas citas que en la figura de Antígona se manifiesta lo interno, lo íntimo, el mundo privado, podría decirse. Y con esto me refiero a la esfera de los sentimientos y de los vínculos personales. A medida que se desarrolla la obra, vamos conociendo más a Antígona y vemos que ella actúa en nombre de las leyes de los dioses, tal como vemos acá. Pero cabe preguntarse, ¿qué son estas leyes de los dioses? ¿Qué significa esta expresión? En la cita vemos que con esta expresión Antígona alude a una creencia que para ella tiene un valor sumamente alto, tan alto que no admite ninguna posibilidad de cuestionamiento. De ahí que Antígona califique estas leyes, estas creencias, como eternas, como infalibles. Específicamente, la creencia de Antígona, tal como hemos visto, apunta a que el cuerpo de su hermano merece ser enterrado. Se trata de un derecho inviolable, que sin importar las circunstancias debiera siempre ser respetado. Y esto, por cierto, va de la mano con el derecho de toda persona de la misma Antígona a honrar a sus muertos, el derecho al duelo, el derecho a llorar y despedir a un ser querido. Este derecho, para Antígona, tiene la fuerza de una ley divina. Cambiémonos de vereda y analicemos ahora la figura de Creonte. Veamos lo que nos muestra la cita. Antígona la movilizaba el amor y el vínculo familiar. Vemos aquí que a Creonte lo moviliza, por el contrario, la patria, la ciudad, el Estado. Si Antígona la movilizaban sus convicciones personales, a las cuales les daba un muy elevado valor, a Creonte lo moviliza el apego a la ley del Estado. La siguiente cita permite profundizar en esto. Podemos ver que para Creonte el valor supremo es el orden. Recordemos que Tebas viene saliendo de una guerra civil. Es comprensible, por lo tanto, que Creonte se tome muy en serio la misión de mantener a raya cualquier forma de anarquía. Y para ello es fundamental el respeto a la ley, la obediencia, tal como dice la cita. Pero hay más. Vemos en la cita también que el respeto a la ley permite que las cosas funcionen. Y eso nos conviene a todos, piensa Creonte. Un sistema de leyes que todos respetan es, a su juicio, la mejor herramienta para proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos. Pasemos ahora al segundo punto de nuestro análisis. Ya hemos identificado las dos fuerzas centrales que conforman la obra y hemos comprendido mejor qué representa cada una de ellas. ¿Cuál es entonces el conflicto que se genera a partir del choque de estas dos fuerzas? Lo que hemos visto en las citas es que hay una tensión creciente entre las convicciones y sentimientos personales, por un lado, y las leyes de la ciudad, por otro. Entre un choque, ¿no es cierto?, una tensión entre la libertad individual y las restricciones que impone la autoridad. Se trata de una tensión creciente entre lo privado y lo público, en suma. Vale la pena recordar, llegado a este punto, que el siglo V antes de nuestra era fue el siglo del florecimiento de la democracia en Atenas. Y ese dato no es menor, ya que el conflicto recién señalado está en el corazón de la democracia. En una monarquía o en un régimen autoritario, como los que precedieron la democracia ateniense, este conflicto se diluye, casi no alcanza a existir,
ya que el rey o el tirano concentran con más o menos delicadeza el poder y por lo tanto lo público, es decir, la ley, la fuerza de la autoridad, se impone sin mayor discusión sobre los deseos y libertades del individuo. En este sentido, la democracia es un sistema problemático, felizmente problemático, ya que en ella cada individuo tiene legitimidad, tiene un grado de poder y por lo mismo necesariamente se va a producir una tensión entre la esfera individual y la esfera pública. Pues bien, parte importante del trabajo interpretativo consiste en identificar las preguntas que se desprenden del conflicto, digo. En este caso, algunas preguntas relevantes serían, en una sociedad democrática, ¿hasta dónde puede llegar el individuo con sus intereses, con sus creencias, con sus valores? Y por otro lado, en una sociedad democrática, ¿hasta dónde puede o debe llegar el Estado con sus leyes, con sus mandatos, con sus prohibiciones? En una sociedad democrática, donde ambas fuerzas existen y deben existir, donde ambas fuerzas tienen cada una su propia legitimidad, ¿cuál es el límite entre ambas? ¿Qué le corresponde a cada una? Dicho esto, lo interesante ahora es ver de qué manera Antígona y Creonte abordan este conflicto y responden de alguna manera estas interrogantes. Vamos al texto. Lo primero que llama la atención en esta cita es que Antígona está dispuesta a morir por su causa, lo cual es un reflejo de que no pretende ceder en su postura. Esta interpretación se ve reforzada cuando Antígona dice que la condena a muerte que le impondrá Creonte no la aflige. Más aún, la ve como una ganancia. Si su firmeza ya en sí es un desafío a la autoridad, esto se acrecienta cuando Antígona se atreve a insultar a Creonte, tratándolo de necio, como podemos ver en la última línea. Me gustaría detenerme en esta idea de la muerte como ganancia. ¿Por qué la muerte que Creonte le impone a Antígona podría ser una ganancia para ella? Creo que la siguiente cita nos entrega una pista. Pues bien, esto nos muestra otra arista del comportamiento de Antígona. La gloria no le es indiferente. ¿Acaso esa es la ganancia a la que se refería la cita anterior? Antígona sabe que su muerte se convertirá en símbolo de una lucha por una justicia más alta que la de las leyes mundanas, es decir, en símbolo de la fidelidad a ideales superiores, a valores universales. Dos puntos, el derecho, recordemos, a despedir, llorar y enterrar a tus muertos. La gloria personal seduce a Antígona. Esto se ve reflejado en la cita. La gloria para ella resplandece como el oro. Esa gloria, por cierto, no se alcanza fácilmente. Está reservada a quienes llevan a cabo acciones superlativas, radicales. Veamos qué ocurre con Creonte. ¿Qué se desprende de estas tres citas? Obstinación, soberbia, afán de grandeza. Veamos la evidencia que nos da el texto. Obstinación, por cuanto vemos en la primera cita que Creonte lleva los valores que defiende más allá de un límite razonable. Su llamado a obedecer la ley en toda circunstancia, incluso cuando ésta es injusta, contradice el buen sentido y despierta la odiosidad de los ciudadanos que se ven afectados por semejante mandato. Soberbia, en la segunda cita, por cuanto Creonte no está dispuesto a escuchar a otros. Tal como muestra la cita, Creonte descalifica de entrada a su hijo por considerar que un joven nada tiene que mostrar, nada tiene que enseñar a una persona mayor que él. Afán de grandeza, lo vemos en la tercera cita, por cuanto Creonte estima que su posición de gobernante lo convierte en dueño de la ciudad. ¿Acaso la ciudad no es de quien manda en ella? La cita habla por sí sola.
En suma, vemos que tanto Antígona como Creonte exacerban y encienden aún más el conflicto, transformándolo en un callejón sin salida. Ambos afirman su postura sin abrir ninguna posibilidad de encuentro. Ambos consideran que sus principios son inviolables. Ambos, cada uno a su manera, caen en el hechizo de lo que los griegos llamaban la ibris, es decir, la ambición desmedida, la desmesura de querer asemejarse a los dioses. Creonte, asumiendo que su posición de rey lo convierte en una suerte de ser omnipotente, que puede hacer lo que quiere con la polis, ya que ésta le pertenece. Y Antígona, por su parte, deslumbrada por el fulgor de un acto que ella sabe que la convertirá en una heroína inmortal. A su manera, Antígona está aspirando a la inmortalidad de los dioses. Frente a este panorama no muy alentador, ¿ofrece la obra algún camino alternativo al que están siguiendo Antígona y Creonte? Vale la pena en este punto escuchar lo que nos dice Hemón, hijo de Creonte. Estamos en un momento clave de la obra. Antígona va a ser enterrada viva en una cueva. El pueblo sufre por el terrible castigo que esta joven va a padecer. Empieza a surgir el descontento en la ciudad. En ese contexto, Hemón dirige estas palabras a su padre. Vemos que frente a la obstinación de Creonte, Hemón apela aquí a la voluntad de diálogo, y a la flexibilidad. Especialmente importante me parece la alusión a que todo ser humano debiera estar abierto a seguir aprendiendo, incluso el sabio, incluso el poderoso. Es un llamado a la humildad. Eso es lo que podemos inferir de esta cita. Un llamado a tomar conciencia de las limitaciones que necesariamente tienen nuestros juicios y nuestros argumentos. Es precisamente lo contrario de la ibris que veíamos recién. La imagen del árbol no puede ser más elocuente. La flexibilidad y la humildad se encarnan en este árbol que sabe doblegarse, es decir, que está dispuesto a ceder, a modificar sus formas, cuando una fuerza mucho mayor que él emerge a su alrededor. En esta cita vemos las palabras del coro, la sabiduría de la polis. El coro también aporta elementos que podrían llevar el conflicto hacia una solución. En la misma línea de lo que ha dicho Hemón, el coro hace un llamado al equilibrio aquí. Vemos que según la cita, no es la imposición de las normas de la tierra, es decir, de las leyes, de la fuerza del Estado, lo que enaltece al gobernante, sino el entrelazamiento, uso la misma palabra de la cita, el entrelazamiento de dichas normas con la justicia de los dioses, es decir, con aquellos valores que los ciudadanos consideran inviolables. En esta obra, el derecho a enterrar y honrar a nuestros muertos. Estas líneas del coro constituyen una clara crítica a la visión unilateral de Creonte. En la siguiente lámina vemos que las palabras del coro se dirigen a Antígona. El coro cuestiona aquí la osadía de Antígona, otra forma de mencionar la ibris. El coro le hace ver a Antígona el arrojo y la manera altanera en que se ha comportado. Y el coro ve en eso la causa del extravío, de la perdición de Antígona. Con esto, el coro subraya la importancia de la moderación, de la sensatez como valores fundamentales para la resolución del conflicto. El coro termina pronunciando estas palabras. Este es el último parlamento de la obra. El mensaje es explícito. La prudencia podría haber evitado la catástrofe. A la luz de las citas anteriores, podemos inferir que la prudencia consiste en la capacidad de renunciar a las posiciones extremas, a las posiciones radicales y buscar un punto medio, un justo punto medio. Tanto el coro como Hemón nos hacen ver finalmente una serie de virtudes cívicas. Ahí, en esas virtudes, nos sugiere la obra, podría estar la resolución del conflicto, en la voluntad de diálogo, en la apertura a escuchar argumentos contrarios, la genuina apertura, en la capacidad de examinar
y ver con ojos críticos las propias convicciones. Todo esto es precisamente lo que converge en este párrafo final y específicamente en la palabra prudencia. Bien, como ya sabemos, Antígona y Creonte no ceden o lo hacen demasiado tarde y por lo mismo se aniquilan. Antígona sacrifica su vida y con ello desencadena un baño de sangre a su alrededor y provoca también el máximo dolor en Creonte, que ve morir a su hijo y a su esposa. La interpretación que hemos hecho nos da elementos para hacer una última reflexión. Las fuerzas que identificamos no se acaban con la muerte de Antígona y el derrumbe de Creonte. Ambas fuerzas son inherentes a la experiencia humana y por lo tanto más temprano que tarde volverán a aparecer. Lo privado se volverá a enfrentar a lo público. Las pasiones individuales chocarán con las reglas colectivas, pero quienes sobreviven al desenlace de la obra, los habitantes de Tebas, y por cierto, todos los espectadores y lectores de la obra, volverán a enfrentar este conflicto con un mayor grado de conciencia. Muchas gracias, espero que disfruten la lectura de Antígona.